Revelador, millonario descubre en el frío a una faccineira y su bebé enfermo. Su reacción inspira. Julián, un apuesto empresario de bienes raíces, se desliza en su lujoso automóvil por las limpias y amplias calles de su vecindario acomodado. La fría mañana de diciembre no detiene su marcha hacia la oficina, pero hoy siente un extraño impulso que lo lleva a desviar su ruta habitual. Atraído por un atajo, pronto se encuentra en un entorno completamente ajeno, donde las fachadas de las casas, agrietadas y descoloridas, le recuerdan la fragilidad de la vida. Esa sensación de desasosiego palpitante se intensifica mientras conduce, el motor rugiendo como un eco que resuena en su interior. Con cada giro de la calle, el clima se vuelve más sombrío y la atmósfera cambia. Entonces, sus ojos se posan en una escena que lo paraliza. Allí, en la acera, está Lucía, una faccineira de 30 años, con el rostro cansado, pero el amor en su mirada brilla intensamente. En sus brazos, un pequeño niño, vulnerado por la enfermedad, envuelto en una manta raída. Julián siente un nudo en la garganta, como si toda su vida de lujo se desvaneciera y solo quedara la realidad de esa madre esforzada y su hijo. La imagen lo traumatiza, el dolor del pequeño resuena en su mente. Al recordar las historias de sacrificio que su madre le narraba, siente que es hora de huir de la burbuja de privilegio que lo ha rodeado. Pero, al salir del auto, los murmullos de la gente que se arremolina a su alrededor lo aturden. «Mira, el rico quiere lucirse», dice uno con desdén. Su gesto de ayudar se convierte en un espectáculo, la ambivalencia de su noble impulso se torna amarga. ¿Quién es él para tenderle la mano? Las palabras de sus colegas resuenan en su mente, no te mezcles con lo que no es tu mundo. La angustia se agolpa en su pecho. Julián siente la presión de sus logros, de su imagen pública que podría tambalearse ante un acto auténtico. Su respiración se vuelve irregular y cada mirada crítica lo hace cuestionar su propia moralidad. A medida que se establece el caos a su alrededor, ve cómo su vida, que siempre creyó sólida e indestructible, puede romperse en 1000 pedazos con un simple acto de bondad. La idea de perder todo lo que ha trabajado se convierte en un peso insoportable que lo atrapa entre dos mundos. La lucha interna aumenta, el dilema moral grita en su mente. Por un lado, la imagen de Lucía y su hijo que exige justicia y compasión, y por el otro, el eco de sus filosofías materialistas, enseñanzas que decía tomar en serio. Julián, atormentado, siente que se encuentra entre la espada y la pared. ¿Debo alimentar el deseo de ayudar o preservar mi estatus? Cada segundo que pasa, la realidad se vuelve más insoportable. Poco a poco, su determinación se desmorona ante la presión social, pero es la culpa la que lo hiere más profundamente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia interna consume a Julián. Las miradas burlonas resuenan en su mente como un eco doloroso, y su corazón se agita. Mientras su auto sigue en el sitio, siente que los minutos se convierten en horas. La decisión que lo ha llevado hasta aquí parece aplastante, y una parte de él anhela retroceder, volver a su mundo donde la caridad es una etiqueta de prestigio. Pero, otra parte grita, ¿y si no lo haces? La imagen de Lucía y su hijo le atormenta, su acto de bondad, una oportunidad para definir lo que realmente significa el éxito. El dilema se intensifica. Su legado se basa únicamente en la riqueza, o también en la capacidad de hacer la diferencia, aunque sea pequeña. El momento de la verdad se cierne sobre él, y Julián, atrapado en la encrucijada, siente que la transformación personal que tanto ha evitado se aproxima, amenazadora e inevitable.
La pregunta lo persigue, ¿se atreverá a romper con el molde de su existencia y ofrecer esperanza a quienes lo necesitan? Su viaje apenas comienza, y la ansia por encontrar su verdadera identidad lo mantiene en vilo en la fría mañana de diciembre. La presión del momento se vuelve abrumadora. Julián siente que el aire se espesa a su alrededor y el clamor de la multitud apenas penetra sus pensamientos. La disputa interna se recrudece, una batalla silenciosa entre su naturaleza altruista y las exigencias de su entorno. Mientras el murmullo crece, él se aferra a la idea de que debe actuar, pero el miedo lo paraliza. Aún con el peso de la indecisión, su mente comienza a divagar hacia su pasado. Esa imagen de su madre, siempre sacrificada, a menudo luchando para mantener a su familia unida. Ella le enseñó que las acciones definen a las personas. Julián recuerda noches en las que, a pesar de la escasez, su madre jamás se rendía. Aquella lección lo atraviesa como una corriente eléctrica. ¿Realmente podría abandonar todo lo que su madre le inculcó? Aquella enseñanza, su brújula moral, ahora le grita que debe apresurarse. Finalmente, decide bajar del auto, un gesto lleno de valentía pero cargado de temor. Cada paso hacia Lucía y su hijo es un paso hacia lo desconocido, un movimiento hacia la humanidad que había ignorado en su vida de empresario. La gente lo observa, algunas miradas escépticas, otras miradas de esperanza. Es consciente de que su acto de compasión podría ser visto a través de un prisma distorsionado, la crítica acecha en el aire. Cuando se acerca, un abismo de emociones lo envuelve. La expresión de Lucía cambia al notar su presencia, hay una chispa de expectativa en sus ojos. Julián siente que el camino que debe atravesar es más que solo una acción, se trata de reconocimiento, de responsabilidad hacia los demás. ¿Necesitas ayuda?, pregunta, su voz temblando aunque intenta proyectar seguridad. Lucía lo mira con desconfianza, como si lo evaluara. ¿Por qué querrías ayudarme?, responde, su tono cargado de fatiga y desconfianza. Es un recordatorio de los muros que muchos han levantado como forma de protección contra el dolor. Julián reconoce que su pregunta es válida. ¿Acaso su intención es genuina o se refleja solo su deseo de redención personal? Mientras intercambian palabras, Julián siente como unas cuantas frases se convierten en un torrente de emociones no expresadas. La historia de Lucía, de su lucha y el sufrimiento de su hijo, lo envuelven en una bruma de comprensión. Al escucharse hablarle sobre las dificultades de obtener dinero para la atención médica de su hijo, se da cuenta de que cada palabra de Lucía lo desafía a revisar la validez de su propia vida. Su privilegio se vuelve una carga, un remordimiento. Una firmeza comienza a formarse en su interior. Este es el momento en que la riqueza pasa a un segundo plano. No necesita ser un salvador, pero sí puede ser un facilitador de cambio. La vulnerabilidad de Lucía lo toca de una manera que nunca imaginó. Y mientras se siente arrastrado por el lazo inquebrantable que empieza a formarse entre ellos, un nuevo propósito florece en su corazón. Julián comienza a pensar en cómo puede usar su entorno, su influencia y sus recursos para apoyar a Lucía. La decisión germina en su mente, no solo quiere ayudarla, sino que desea explorar cómo esa ayuda podría transformarse en algo más. Este impulso de redención se convierte en un catalizador de cambio personal. Voy a ayudarte, de verdad, dice, y aunque sus palabras están teñidas de incertidumbre, en su interior surge una nueva determinación. Esta es su oportunidad no solo de hacer una diferencia en la vida de otros, sino también de definir su propio valor. En ese momento, ante los ojos expectantes de la multitud, siente por primera vez que puede mirar a su propia imagen y 48 verse más allá del dinero. A medida que el caos de su entorno se desvanece en el fondo, el futuro parece brillante y aterrador, lleno de posibilidades. Pero la pregunta persiste, ¿será suficiente su buena intención para enfrentar a aquellos que lo critican y poner en riesgo todo lo que ha construido? La verdadera prueba de su carácter apenas comienza. A medida que las palabras de Julián se deslizaban en el aire, una profunda convicción comenzó a enraizarse en su ser. La multitud, expectante, observaba cada gesto, cada pausa.
Unos esperaban el despliegue de un acto heroico, otros se preparaban para asimilar el inevitable fracaso. Julián, sintiendo el peso de ambas expectativas sobre sus hombros, solo podía concentrarse en la figura desgastada de Lucía, en la delicada vida de su hijo que se contorsionaba entre la necesidad de atención y la desesperanza. La mente de Julián empezaba a formular un plan, a pesar de las flaquezas que se aferraban a sus pensamientos. ¿Cómo podría ayudar de manera efectiva? La idea de ofrecer apoyo económico inmediato era solo un paso, pero en su interior sabía que requería algo más significativo y duradero. Los esfuerzos esporádicos nunca habían sido suficientes, necesitaba diseñar un camino claro. Lucía, comenzó, su voz aún temblando. No solo quiero ayudarte hoy. Quiero encontrar una manera de asegurar que tú y tu hijo tengan un futuro mejor. Pero necesito saber qué es lo más urgente y cómo podemos empezar. Las palabras salieron con un sentido renovado de responsabilidad. Si se hacía el compromiso, quería que fuera un compromiso verdadero. Lucía lo miró con nuevos ojos, una chispa de sorpresa iluminó su rostro, aunque rápidamente fue sofocada por la desconfianza habitual. Es fácil ofrecer ayuda cuando no hay nada en juego. ¿Qué hace diferente a tu propuesta? Las palabras le atravesaron como un dardo. Julián sintió que el roce de la incertidumbre se convertía en un desafío. No quiero que esto sea un gesto vacío, ni una transacción. Estoy dispuesto a comprometerme a hacer lo que sea necesario para cambiar tu situación. Quiero aprender de ti, contestó, su voz sonaba más firme de lo que sentía. ¿Cómo es la vida para ti? Inquirió, deseando profundizar en la realidad que enfrentaba. A medida que Lucía empezaba a contar su historia, la conexión que se formaba entre ellos se tornaba más palpable. Ella describió días interminables de preocupación, la lucha constante por poner comida en la mesa y los sacrificios dolorosos que exigía la salud de su hijo. Julián sentía una profunda resonancia en sus palabras. Había pasado años obsesionado con ganancias sustanciales, mientras que la verdadera riqueza florecía en la vulnerabilidad y el reconocimiento del sufrimiento ajeno. La conversación pronto se tornó en un intercambio de aprendizajes. Lucía, que había vivido el fragor de la lucha, exhibía una sabiduría práctica que había cultivado a lo largo de su vida. Julián comenzó a darse cuenta de que podía absorber lecciones de la desesperación ajena y, a su vez, transformar su vida al servicio de otros. Cada frase que Lucía pronunciaba cristalizaba ideas en su mente que prometían redefinir no solo su propósito sino también su visión del éxito. La tarde comenzó a desvanecerse, y con ella, la sensación de tiempo se transformó en un componente etéreo, casi fuera de alcance. Julián sentía que cada instante era crucial, un pequeño universo de posibilidades. Vamos a diseñar un plan juntos, propuso. Quiero usar mi red de contactos, no solo para reunir fondos, quiero fomentar un cambio real. Todos podemos ser parte de ello. Julián estaba sintiendo el temor de desafiar su antiguo yo, pero una llama de determinación brotaba dentro de él. Sin embargo, su mente también se llenaba de nuevas inquietudes. El mundo empresarial en el que había estado inmerso no perdonaba, y el miedo al rechazo de sus pares lo acechaba angularmente. ¿Cómo reaccionarían sus amigos y colegas ante sus decisiones de ayudar a una mujer de origen humilde? En ese instante crítico, un sonido familiar resonó en su mente, el eco de las risas de su madre, la fuerza de su sacrificio, un canto que impulsaba a su crecimiento personal. ¿Podría Julián desafiar todas las expectativas y navegar por este nuevo camino sin perderse a sí mismo? La incertidumbre implícita en su decisión se posesionó de su pecho. La multitud había comenzado a dispersarse lentamente, pero la pregunta que Julián intentaba eludir solo se hacía más insistente: ¿podría realmente hacer una diferencia real? Esta nueva travesía sería su mayor reto hasta la fecha, una confrontación con sus propias limitaciones. Mientras se marchaba de la reunión, la vulnerabilidad de Lucía y su hijo lo acompañaban. Con cada paso que daba, sentía que estaba dejando atrás más que solo la inercia de su antigua vida. La transformación que ansiaba experimentar estaba cada vez más cerca,
pero las sombras del pasado aún lo acechaban sin cesar. ¿Sería capaz de trascender las expectativas de un mundo que valoraba tanto las apariencias como el éxito material? La noche caía y con ella, nuevos caminos por explorar se abrían ante Julián. La elección de avanzar o retroceder cada vez parecía más absurda, como si el horizonte se alzara solo para recordar lo que verdaderamente significaba arriesgar. ¿Qué decisiones inevitables le aguardaban en ese inevitable camino de transformación? Julián caminaba por las calles vacías, sumido en sus pensamientos. El murmullo de la ciudad se había desvanecido a su alrededor, su mente envuelta en la amalgama de nuevas preguntas. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si las preocupaciones pesaran más que su propio cuerpo. La imagen de Lucía y su pequeño hijo resonaba dentro de él con la fuerza de una advertencia, como un eco que se negaba a desaparecer. El desafío que había decidido enfrentarlo exigía más que palabras. Decidido a dar un paso firme en su nueva trayectoria, buscó un café cercano donde pudiera organizar sus pensamientos. La luz tenue del establecimiento le ofreció un refugio cálido en medio de la fría noche. Se sentó con una libreta en blanco, listo para delinear los pasos que lo llevarían a cumplir su meta. Sin embargo, las palabras se resistían a fluir. Comenzó a escribir, intentando plasmar su deseo de ayudar, pero cada frase parecía perderse en la nebulosa de su incertidumbre. En su anterior vida de ejecutivo, había estado acostumbrado a proyectos perfectamente estructurados y cifras que hacían girar el mundo. Este reto, sin embargo, pedía un enfoque diferente. Era el momento de construir, no solo un plan, sino también puentes de confianza entre él y aquellos a quienes quería apoyar. Mientras la tinta manchaba la página, un pensamiento afilado emergió: Julián necesitaba involucrar a otros. No podía llevar esta carga solo. Su mente recordó a los colegas que, a menudo, discutían proyectos innovadores en la oficina. ¿Podría invitarlos a unirse a su causa? La idea le provocó una presión en el pecho, temía que el escepticismo fuera su principal compañero en esta nueva aventura. Sin embargo, cada historia de Lucía parecía empujarlo a actuar. Tenía que dar un paso hacia lo desconocido. El café se llenaba de clientes mientras las horas avanzaban, y la idea de compartir su intención con sus compañeros comenzó a tomar forma. Julián visualizó una reunión con su equipo. La sinceridad en su voz, la vulnerabilidad de su propia historia, y el relato de Lucía podrían resonar en ellos. Tal vez, solo tal vez, eso podría abrir su corazón hacia una causa que parecía tan distante de la fría realidad empresarial. Con renovado propósito, se levantó y se dirigió hacia su oficina. La madrugada había revelado un silente potencial esperando ser abrazado. Mensajes de texto comenzaron a fluir a su teléfono, extendiendo invitaciones que él mismo había fraguado. Cada respuesta, cada sí resonando como una afirmación de que el cambio era posible. Sin embargo, a medida que escribía y organizaba la reunión, nuevas dudas aparecieron. ¿Podría verdaderamente mantener su integridad en un entorno que valoraba el estatus por sobre la humanidad? La intersección entre los números y la empatía comenzaba a ser un campo de batalla personal. La confrontación con sus colegas no sería la única. Debía sopesar cuán dispuesto estaba a renunciar a un control absoluto sobre su imagen y legado. La posibilidad de ser cuestionado, o incluso ridiculizado, lo mantenía alerta. Eran momentos de transición que no solo exigían valentía, sino una profunda reevaluación de su identidad. A medida que la noche se deshacía en las primeras luces del día, Julián finalmente sintió un destello de claridad. Este viaje no era solo un camino a la redención, era una reconstrucción de su ser. La mezcla de miedo y entusiasmo se entrelazaron, dibujando un futuro que comenzaba a parecerse más a una posibilidad que a un sueño. Cuando se sentó a la mesa de su oficina, el ambiente impregnado de café y motivación era palpable. Tenía que estar preparado para lo inminente. La reunión no solo sería una presentación, sería una declaración de intenciones. Sin embargo, había un dilema que aún lo inquietaba:
¿realmente su cambio podría inspirar a otros, o solo sería una anécdota más que acompañe su propio fracaso? La tensión en su mente creció a medida que pensaba en su compromiso. La pregunta pululaba, como una sombra. ¿Qué no podía evitar? La vulnerabilidad que comenzaba a abrazar le daría la fuerza necesaria para desafiar las expectativas de su mundo. El reloj marcaba la hora en que debía salir, pero sus pensamientos se aferraban a la incertidumbre. La convergencia de sus antiguas y nuevas identidades colisionaría en instantes. Cuando las caras familiares entraran a la sala, ¿quién sería él en ese preciso momento? La respuesta era un misterio, y la presión del futuro le presionaba los hombros. ¿Sería capaz de abrir un camino que no solo impactara su vida, sino que cambiara el destino de otros? Con cada pregunta, se sentía más cerca del abismo de la verdad. Aquel día podría ser el principio de una transformación, o un tropezón que lo hiciera caer una vez más en la inercia. En el corazón de la oficina, Julián sintió como el silencio se convertía en un murmullo ensordecedor. Al entrar, la familiaridad de los rostros que lo rodeaban le trajo tanto consuelo como inquietud. Cada uno de sus compañeros había sido parte de su antigua vida, un espacio donde los números y las cifras predominaban sobre las emociones. Pero ahora, no solo se trataba de él, sino de su deseo de tejer la historia de Lucía en el tejido de su empresa. La sala de conferencias era un campo de batalla de miradas curiosas y escepticismo receloso. Julián podía sentir cómo lo observaban, cada parpadeo representando una evaluación de sus intenciones, su vulnerabilidad era palpable en el aire cargado. Se sentó al final de la mesa, con la libreta abierta frente a él, las páginas aún en blanco eran un recordatorio de la historia que estaba a punto de compartir. Hoy estoy aquí para hablar de nuestra responsabilidad hacia los demás, comenzó con firmeza, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a su objetivo. Pero su voz, en un primer momento, no era más que un eco en el ambiente. Así que, con un suspiro profundo, dejó caer las barreras que había levantado a lo largo de los años en el mundo corporativo. Relató su encuentro con Lucía, su hijo enfermo y la desesperación que deambula entre las sombras de la necesidad. Mientras narraba, su voz se hizo más clara, más segura. Las miradas, alguna vez desconfiadas, empezaron a transformarse. Había algo poderoso en compartir su viaje emocional, una luz que comenzó a brillar a pesar de la pesada oscuridad que lo rodeaba. Se dio cuenta de que, al liberarse de sus propias inseguridades, estaba dando pie a una conversación que trascendía lo convencional, que invitaba a sus colegas a compartir algo más que hojas de datos. El silencio se rompió primero por las preguntas. «¿Pero cómo planeas hacer esto?», preguntó una de sus compañeras, la inquietud en su tono. Julián sintió una oleada de adrenalina, enfrentando por primera vez la resistencia que tanto temía. «No tengo todas las respuestas», admitió. «Pero estoy aquí para descubrirlas juntos. Esto no se trata de mí, se trata de cómo podemos unir nuestras fuerzas y crear un impacto real». Poco a poco, el diálogo se fue abriendo. Discutieron sobre el alcance de su iniciativa, sobre la necesidad de alinear la visión empresarial con propósitos altruistas. Existía un pulso de curiosidad en la sala, y no fue sino hasta que un colega se levantó y compartió su propia escapada personal con el voluntariado que la energía cambió por completo. Julián sintió que, finalmente, estaban cruzando el umbral hacia un espacio nuevo, uno donde la empatía podía coexistir con el cálculo estratégico. Sin embargo, a medida que la conversación se profundizaba, Julián se dio cuenta de que aún había una voz interna que lo cuestionaba. Al mirar a la habitación, vio rostros interesados pero también algunos que se mantenían al margen. La duda le picó. ¿Era realmente suficiente su relato personal para convencer a aquellos que solo veían cifras? Una parte de él aún se preguntaba si el cambio que proponía podía sostenerse en la realidad dura del mercado. Al terminar la reunión, Julián sintió un mar de confusión. Habían surgido ideas, pero el camino hacia su implementación no sería fácil. A pesar de la apertura de algunos, el temor al juicio seguía ahí, latente.
Tendría que enfrentarse a más que a las opiniones de sus colegas, debía navegar un sistema que propiciaba el status quo. Mientras dejaba la sala, una sensación de ansiedad lo invadió. Había ganado Quelques aliados, pero ¿sería suficiente para llevar a cabo su visión? La metáfora del puente que había construido en su mente parecía frágil, a punto de desmoronarse ante la dura realidad del mundo empresarial. Con el aliento entrecortado y la mente bulliciosa, se dio cuenta que la verdadera batalla apenas comenzaba. Con su plan en marcha pero aún vulnerables a la crítica, el tejido equilibrante de su objetivo comenzaba a desmoronarse. Pronto se enfrentaría a la mayor prueba de liderazgo que jamás había conocido. ¿Podría sostenerse firme ante las sugestiones de sus detractores y superar la tentación de retroceder a lo familiar? La respuesta a esta pregunta podría cambiar no solo su rumbo, sino también el de Lucía y tantas otras historias que esperan ser reconocidas. Y así, con la determinación de no dar marcha atrás, se preparó para la verdadera confrontación que le esperaba. El momento de la verdad se acerca, se repitió, sabiendo que el verdadero desafío era demostrar que la empatía podría ser tan valiosa como cualquier cifra en su antiguo mundo. Las semanas siguientes a la reunión transformaron la oficina en un escenario de tensión acumulada. Julián se encontró navegando un mar de correos y reuniones cortas, esos encuentros superficiales que solían llenarlo de satisfacción, pero que ahora le resultaban vacíos. La presión del tiempo susurraba en su oído, empujándolo hacia la inercia de lo conocido. Cada día, el eco de su presentación resonaba en su mente, aunque el entusiasmo inicial había comenzado a desvanecerse. La idea de integrar un enfoque más humanitario en los negocios se tornaba en un peso, cargando su espalda mientras se sentaba en la misma mesa de conferencias. La mezcla de apoyo interpolado por la crítica se sentía abrumadora y, aunque algunos colegas habían comenzado a colaborar, la mayoría parecía acechar con escepticismo. Julián dedicó horas a planificar la estrategia que presentaría en la siguiente reunión, queriendo cimentar los cimientos del cambio que anhelaba. Sus notas estaban llenas de estadísticas, ejemplos de empresas que habían implementado una administración social y habían prosperado. Sin embargo, cada vez que intentaba hablar de estos ejemplos con sus colegas, notaba cómo la misma historia se sentía fría y distante. Mientras revisaba sus notas una vez más, una imagen de Lucía apareció en su mente, su rostro iluminado por la esperanza, contrastando drásticamente con la aversión hacia lo emocional que había impregnado su mundo profesional. La conexión entre su historia y la propuesta de su iniciativa se tornó clara, debía ir más allá de los números y las gráficas. Julián comprendió que el poder de su mensaje radicaba en su capacidad de contar no solo la historia de Lucía, sino también de facilitar un cambio interno entre sus colegas. Decidido a no dejar que su idea se desvaneciera en el aire, tomó la decisión de preparar una pequeña presentación que integrara su experiencia vivida con datos que apuntaran hacia un futuro más justo. En lugar de solo hablar sobre cifras, decidió traer a la conversación un enfoque más humano. Invitó a Lucía a un almuerzo informal, donde podría compartir su historia de manera más directa. Julián se sintió aliviado al pensarlo, sabía que su historia no solo sería la voz de Lucía, sino que también serviría como un espejo para que sus compañeros de trabajo reflexionaran sobre sus propias vidas. El día del almuerzo llegó, y la ansiedad latía en su pecho. Cuando Lucía llegó, se sentó a su lado con la sonrisa iluminada de la determinación que tanto lo había conmovido. Esto era más que una presentación, era un compromiso genuino con su causa, y en ese momento comprendió que su viaje no solo se trataba de un cambio organizacional, sino de transformar su propia vida y la de otros. Los temores que lo asediaban comenzaban a disiparse. Sin embargo, cuando la conversación se abrió para que Lucía compartiera su historia, una sombra se dibujó en el ambiente. 72 horas antes, Julián había recibido un correo anónimo que cuestionaba su motivación. Las palabras extravagante y circo se quedaron grabadas en su mente. Se sentó allí, la risa de Lucía resonando en sus oídos, preguntándose si esta vez habría quienes vacilaran. La revelación de que había detractores lo hizo replantear el impacto que podía tener su iniciativa. La verdad lo azotó,
la empatía necesitaba ser defendida con las armas de la realidad. Si quería que su selección de ideas floreciera, tendría que ser también un guerrero del cambio. Abriría la puerta a la controversia, y no estaba seguro de si los rostros que lo rodeaban en su equipo aceptarían sucumbir ante el poder de la vulnerabilidad. Sin previo aviso, un colega entró al almuerzo, y sus palabras desnudaron la frágil ilusión que había construido. ¿Es esto solo otra táctica para generar buenas relaciones públicas?, disparó. Una ola de incomodidad invadió la mesa. Julián sintió que la presión aumentaba, no solo como líder, sino como una persona que se atrevía a desafiar el status quo. Con el corazón acelerado y sus pensamientos en la balanza, se dio cuenta que el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. ¿Tendría el valor de enfrentar el juicio o dejaría que el temor a la crítica lo restringiera nuevamente? Esta confrontación no sería solo una prueba de sus habilidades como líder, sería el epítome de su transición personal. Mientras Lucía lo miraba, él supo que cada decisión que tomara daría forma no solo al futuro de su idea, sino también al tipo de persona en la que se estaba convirtiendo. ¿Podría sostenerse ante esta adversidad y materializar lo que había soñado? La respuesta, batallando en su interior, lo llevaría a un desenlace inesperado. Julián sintió la presión del mundo que se le venía encima. Las palabras de su colega resonaron sin piedad en su mente. ¿Es esto solo otra táctica para generar buenas relaciones públicas? Aquella acusación era, sin duda, un golpe directo a su vulnerabilidad y a la visión que pretendía defender con tanto fervor. A su lado, Lucía lo observaba con expectación, su sonrisa confiada contrastaba con el caos que se desataba en su interior. La incomodidad creció. Julián inhaló profundamente, buscando en su mente argumentos que pudieran contrarrestar aquel asalto verbal. Su primer impulso fue describir el valor que un enfoque humanitario podría aportar no solo a la empresa, sino a las personas detrás de los números. Se preguntó si sus compañeros alguna vez habían enfrentado circunstancias externas que desafiaban su fortaleza. ¿Habían sido realmente capaces de conectar más allá de la fachada profesional? Mientras una oleada de pensamientos tumultuosos se reproducía en su cabeza, tomó conciencia de que más allá de sus temores, su compromiso con el cambio debía ser más firme que nunca. Aquella no era solo una cuestión de cifras y gráficos, era un desafío personal que lo empujaba hacia la autenticidad. En ese instante, no recordó solo los logros de su carrera, sino también las propias luchas, los fracasos que lo habían convertido en quien era. Su mente se llenó de recuerdos sobre cómo había llegado a valorar la empatía y la solidaridad en un entorno profesional donde eran escasas. Tal vez este era el momento para despojarse de las armaduras y permitir que su historia resonara. Dirigiéndose a sus compañeros que nutrían el escepticismo, planteó una pregunta sencilla pero poderosa: ¿por qué cuestionamos lo que podría humanizarnos como profesionales? La inquietud predominó en la sala mientras sus palabras flotaban en el aire. Sin embargo, no solo era un discurso, estaba empezando a construir puentes entre las experiencias de Lucía y las realidades de sus colegas. Luego, mirando a Lucía, dejó salir una poderosa historia de luchas, resiliencia y fe. Sin usar palabras de marketing, habló sobre el sacrificio que muchas veces se esconde detrás de la lucha diaria de quienes no tienen voz. La conexión se transformó en una conversación donde la empatía fue la verdadera protagonista. Cada palabra era un ladrillo que ayudaba a edificar una estructura de comprensión y transformación. Poco a poco, sintió que esa pesadez en su pecho comenzaba a disiparse en el aire. La energía del grupo no solo se transformó en una conversación, sino en una exploración colectiva sobre las experiencias que llevaban a cada individuo a convertirse en lo que eran. Mientras algunos comenzaron a compartir pequeñas anécdotas sobre sus propias vidas, Julián se sintió por primera vez como parte de un verdadero equipo. El almuerzo tomó un giro inesperado. Aquella experiencia, que comenzó como diálogo crítico, ahora se había convertido en un catalizador para el cambio. Sin embargo, justo en el instante en que Julián comenzaba a sentir que tenía el control sobre la narrativa,
un nuevo mensaje emergió en su mente, una voz interior que susurraba sobre sus propias dudas. ¿This is enough? ¿Es suficiente para enfrentar la reacción de los escépticos que aún no ha sido desafiada? Decidió que la reunión no podría cerrarse sin abordar la crítica en toda su complejidad. Con su vulnerabilidad expuesta, proclamó que la iniciativa no solo era sobre establecer una política más humanitaria en la empresa, sino sobre cuestionarse a sí mismos. Finalizó con una pregunta abierta a todos: ¿qué significa realmente ser un líder en tiempos difíciles? El silencio que siguió fue elocuente. Las inseguridades, los miedos y las expectativas se mantenían en el aire. Julián había cruzado un umbral, desafiando sus propios límites y presentando un nuevo contexto. Sin embargo, el momento decisivo aún estaba por llegar. Él tendría que estar dispuesto a enfrentar cualquier repercusión que su revelación pudiera acarrear. Mientras la sala se llenaba de murmullos y reflexiones, un mensaje anónimo llegó a su teléfono, con un solo texto que lo retó de una manera inesperada. ¿Cómo sabes que no es solo otra estrategia, Julián? La pregunta latente lo hizo tambalear, y su respuesta podría definir no solo su futuro, sino todo lo que había aprendido sobre sí mismo. ¿Tendría el valor de desmantelar su propia inseguridad y salir al frente del juicio? Julián sintió como un escalofrío recorrió su espalda tras leer el mensaje. La pregunta lo golpeó con fuerza, como un eco de sus propios miedos. Aquella incertidumbre se convirtió en un peso adicional que presionaba su pecho. Había hablado desde la vulnerabilidad y la autenticidad, pero ahora se encontraba frente a un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. Mientras sus compañeros discutían entre murmullos, Julián se sintió desconectado, como si estuviera en la estratosfera observando desde las alturas, incapaz de tocar el suelo. La idea de que su iniciativa podría ser considerada una mera estrategia de relaciones públicas le provocó dudas sobre su propia motivación. Todo lo que había dicho estaba en juego, ¿y si el cambio que tanto anhelaba no era más que una ilusión? Se obligó a respirar profundamente. En lugar de ceder al pánico, decidió utilizar esa incomodidad como combustible. Un desafío interno se había encarnado en él. Si quería que su visión sobre el liderazgo humanitario realmente resonara, necesitaba ser más que un portavoz. Necesitaba convertirse en un verdadero agente de cambio. Con una nueva determinación, comenzó a planear cómo podría abordar la situación. Había récords de iniciativas anteriores que lograron un impacto genuino en la empresa, pero descubrió que lo más significativo no provenía de las cifras, sino de las historias humanas detrás de ellas. Así que se sentó y escribió en su cuaderno. Detalló ejemplos específicos de cómo la empatía y compasión habían solucionado crisis en el pasado. Al compartirlos, esperaba que su mensaje se tornara aún más convincente. Pasaron algunos días. Julián sintió la presión de preparar su respuesta y al mismo tiempo se dio cuenta de que esto era más que un acto de defensa. Era una oportunidad perfecta para redefinir su propia narrativa profesional. Cuando llegó el día de la reunión, un nuevo aire de confianza lo envolvía. Se presentó llevando su cuaderno, no solo como un recurso, sino como un símbolo de su compromiso con el cambio real. Su discurso no solo se centró en los resultados cuantificables, sino en los valores que encarnaban cada uno de esos logros. Habló sobre el impacto positivo que tener un enfoque humano podría lograr en la moral del equipo, y cómo, a largo plazo, se traduce en éxito comercial. Sintió que cada palabra necesitaba ser un ancla para su propuesta. Sin embargo, no se detuvo ahí. Al finalizar, les pidió a sus compañeros que compartieran sus propias historias relacionadas con las dificultades que enfrentaron. La sala se llenó de anécdotas personales, pérdidas, luchas, victorias pequeñas y grandes que cada uno había enfrentado en el camino. En medio de la vulnerabilidad, la conexión se hizo palpable. Al escuchar a sus colegas, Julián reflexionó sobre cómo el verdadero liderazgo reside no solo en tomar decisiones difíciles, sino también en escuchar a los demás. Esa noche, mientras revisaba las notas que había tomado, un nuevo mensaje llegó a su mente. No solo quería cambiar el ambiente laboral,
deseaba un impacto que trascendiera también su propia carrera. Estaba listo para dar un paso más audaz. Con una idea brillante en su mente, decidió que iba a proponer un programa de mentoría dentro de la empresa, diseñado para empoderar a aquellos que sintieran la presión de las expectativas o las crisis. Se encendería la chispa del cambio, pero solo si él se atrevía a ir más allá y presentar su plan a la junta directiva. Pero, justo cuando estaba a punto de anunciarlo, un nuevo mensaje apareció en su teléfono: ¿realmente crees que todos están dispuestos a escuchar? La ansiedad volvió a apoderarse de él, y en ese instante se cuestionó si su esfuerzo sería suficiente para llevar a cabo su visión y si significaría realmente un cambio duradero. ¿Tendría el coraje de seguir adelante esta vez, sabiendo que las voces en su cabeza podrían ser más de un simple eco? La mente de Julián rebosaba de ideas mientras se sentaba en su escritorio, un lugar que solía ser su refugio pero que ahora lo sentía como un campo de batalla. Cada pensamiento era un eco de dudas a las que se negaba a ceder. Había ese susurro constante que lo instaba a retroceder, a conformarse con el statu quo. Pero el incendio de su deseo por el cambio era más fuerte que cualquier sombra que se proyectara sobre él. Decidido a desafiar sus propios temores, comenzó a esbozar las estrategias para el programa de mentoría. Comprendía que era crucial no solo hablar de su plan, sino también compartir por qué había llegado a esa decisión. Tomó sus notas y reflexionó sobre su propio camino. Recordó los momentos en que había sentido la presión de las expectativas y cómo, a menudo, había deseado contar con un mentor que lo guiara. Aquellas experiencias personales servían como una base sólida para fundamentar su propuesta. Mientras escribía, Julián tuvo una revelación inquietante: sus propias inseguridades podían ser su mayor fortaleza. En lugar de ocultar sus lagunas de conocimiento y sus momentos de duda, podía compartirlos. ¿No era esa la esencia del liderazgo auténtico? Reconocer las vulnerabilidades y convertirlas en impulsos para el crecimiento. Esta idea comenzó a transformarse en el núcleo de su propuesta. Con cada palabra que anotaba, sentía que su confianza se consolidaba. El programa no sería simplemente un espacio de aprendizaje, sería un puente de conexión. Se imaginó a sí mismo liderando talleres donde compartiera no solo herramientas prácticas, sino también historias de sus propios fracasos y éxitos. Visualizó a sus compañeros abriendo sus corazones y compartiendo sus experiencias, creando un tejido humano de apoyo que rebosara empatía. Sin embargo, a medida que el día de la presentación se acercaba, la ansiedad volvió a hacer acto de presencia. En su mente, los mismos cuestionamientos se repetían: ¿sería suficiente lo que proponía? ¿Estarían los demás dispuestos a abrirse y a intercambiar sus historias? Decidió entonces buscar un segundo consejo. Contactó a Mauricio, un colega que había estado en la industria casi tanto tiempo como él. Durante la charla, Julián expuso su idea y sus temores. La respuesta de Mauricio lo sorprendió. Te estás limitando, Julián. La fuerza de este programa no solo vendrá de las historias que compartas, sino también de tu habilidad para crear un espacio seguro para que otros se expresen. ¿Qué has hecho hasta ahora para demostrar que este cambio es real y no solo una verbalización? Las palabras de Mauricio lo dejaron pensando. Era un llamado a la acción que le empujó aún más al borde de su propio crecimiento. Al tiempo que se preparaba para la reunión, cada pulso en su pecho se sumaba a la energía de determinación que lo invadía. Había llegado el momento de convertir su idea en realidad. Sabía que la única forma de avanzar sería presentándose con autenticidad, pero necesitaba un toque final, algo que lo hiciera realmente memorable. Aquel vacío en su corazón se convirtió en la chispa que necesitaba. Lo que había comenzado como duda se transformó en un anhelo genuino. El día de la presentación se sintió surrealista, como si cada paso lo acercara a un precipicio inevitable. ¿Qué pasaría si su propuesta no era bien recibida? Respiró hondo y recordó la conversación con Mauricio. Si fallaba, al menos lo haría siendo genuino. Al entrar a la sala de juntas, su mente estaba nublada por un último pensamiento devastador.
Observar las caras de sus colegas podría resultar en la creación de un nuevo espacio para la vulnerabilidad, pero también podría cerrar la puerta de sus esperanzas. Con ese dilema en el fondo de su mente y su voz temblorosa, se preparó para abrir la discusión. ¿Sería ese el momento en que todo cambiaría, o solo un nuevo eco de sus miedos? Julián tomó un profundo respiro antes de entrar en la sala de juntas, consciente de que su futuro, el de Lucía y su hijo, y el impacto que este nuevo programa podría tener, dependían de cómo atravesara este momento decisivo. Al cruzar el umbral, el aire se cargó de tensión. Algunos colegas estaban sumidos en sus notas, otros intercambiando miradas de cuestionamiento. Al tomar su lugar frente a la mesa, un silencio inquietante se estableció. Su corazón latía con fuerza mientras comenzaba a hablar, su voz resonando con una mezcla de nerviosismo y determinación. Hoy estamos aquí para hablar sobre una oportunidad de transformación no solo para la empresa, sino también para cada uno de nosotros, comenzó, sintiendo cómo su sinceridad mantenía la atención de la sala. Presentó la idea del programa de mentoría, destacando no solo cómo este podría beneficiar a la empresa desde una perspectiva de negocio, sino también la importancia de crear un espacio seguro donde compartir experiencias. Con cada palabra, la presión que había sentido en días anteriores comenzó a disiparse, comenzaba a ver rostros que giraban de la incredulidad a la curiosidad. Cuando llegó al relato de su encuentro con Lucía, como tenía el poder de inspirarlo a dar este paso, una conexión palpable se estableció en la sala. Relató cómo, al mirar a Lucía y a su hijo, había comprendido el verdadero significado del liderazgo, no solo es dirigir, sino servir y ser vulnerable. Las miradas de sus compañeros se iban abriendo a la posibilidad de que el éxito no solo se mide en cifras, sino también en el impacto en las vidas de las personas. Justo cuando sintió que la energía de la sala comenzaba a cambiar, un colega interrumpió. ¿Y si este enfoque resulta ser solo un truco de relaciones públicas, Julián? ¿Cómo puedes asegurarnos que esto no es solo otra moda? La pregunta le golpeó. Pero, en vez de achicarse, el desafío lo encendió. Porque he estado allí, respondió con firmeza. He estado atrapado en la obsesión por los números y he perdido de vista lo que realmente significa marcar la diferencia. Esta es una oportunidad de crecimiento, no solo para mí, sino para todos nosotros. No busco ser un héroe, deseo construir un camino que nos permita descubrir el verdadero potencial que tenemos como colegas y como seres humanos. A medida que la conversación se desarrollaba, el ambiente se tornó más abierto. Algunos compañeros comenzaron a compartir sus propias historias de incertidumbre, de momentos en los que deseaban poder contar con una mano amiga. Todos parecían darse cuenta de que, aunque trabajaban en un entorno competitivo, estaban igualmente unidos en sus luchas. El diálogo continuó fluyendo, y al final de la reunión, Julián sintió una oleada de apoyo. La idea no solo había sido bien recibida, sino que había resonado en muchos de sus compañeros, quienes ofrecieron colaborar y compartir sus propias redes de contactos para llevar adelante la iniciativa. La vulnerabilidad ya no era una debilidad, sino la base para construir un verdadero equipo. Con cada pequeño gesto de aceptación, Julián vio cómo su propia transformación comenzaba a materializarse. Esta no solo era la culminación de un proyecto, era la manifestación de una nueva visión de liderazgo, donde lo humano y lo profesional se fusionaban en la búsqueda de un propósito común. Al terminar la reunión, una colega se acercó a él. Gracias por abrirnos los ojos, Julián. No solo me has inspirado a colaborar, sino a ser más consciente de mi propio camino. Quiero ayudarte con lo que sea necesario. La validación de su esfuerzo lo llenó de una satisfacción profunda. No solo había alcanzado el apoyo de sus pares, sino que se había liberado de las cadenas de su antigua vida. A medida que más ideas comenzaron a brotar del grupo, Julián supo que había comenzado un viaje interesante. Se sintió orgulloso de su decisión de dar el paso por la humanidad en un mundo que a menudo favorecía lo material. La transformación que había anhelado no solo estaba sucediendo a nivel colectivo, también se estaba llevando a cabo en su interior. Al salir de la sala,
la sensación de seguridad y confianza crecía en él. Había liderado una conversación que desnudó la esencia del ser humano en su entorno profesional. Ahora, no solo era un empresario, era un facilitador de cambio. La conexión con Lucía quedaría marcada en su vida como el punto de inflexión hacia una nueva realidad donde el éxito se medía en el impacto positivo que cada uno podía generar en la vida de otro. Aquel día había conquistado más que el aplauso de sus colegas, había encontrado su propósito. Mientras caminaba hacia el exterior, la fría brisa de diciembre le recordaba su encuentro con Lucía, pero esta vez no sentía el mismo nudo en la garganta. Ahora había una confianza sólida en su corazón que pulsaba con nuevas posibilidades. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que no solo se comprometía a ayudar a otros, sino que también seguiría buscando la manera de ser mejor, de aprender de las experiencias colectivas y de transformar su entorno en un lugar donde el liderazgo no tuviera miedo de ser vulnerable, donde la empatía siempre prevaleciera. La vida le había presentado una oportunidad inigualable, y, por primera vez, estaba listo para exponer su esencia al mundo sin temor. ¿Y ustedes, están preparados para afrontar sus propias transformaciones? No esperen ni un segundo más para unirse a este camino de crecimiento y superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal y no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que les inspirarán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que permite que más personas vivan experiencias como la de Julián. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre el final de esta historia transformadora. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este poderoso desenlace. Es hora de hacer la diferencia, actúen ya.